Buenas youtuberos, ya he vuelto y hoy les contaré el creepypasta Sangre Nieves, la verdadera historia de Blanca Nieves. Espero que la disfruten, no se olviden en darle like y suscribirse. Liliana esperaba con ansias la llegada de su primogénita, esa criatura que tanto habían soñado ella y su esposo, Lord Frederick. Tan segura estaba de que sería una niña, que todas las noches imaginaba su apariencia hermosa con piel blanca como la nieve, cabellos tan negros como una noche sin luna ni estrellas y labios rojos, tan rojos como la sangre fresca. De pronto empezó a sentir un dolor muy agudo en el vientre e instintivamente llevó sus manos a él, mientras se doblaba del dolor y veía cómo el inmaculado vestido que llevaba puesto empezaba a teñirse de rojo hasta los pies, haciéndola gritar por ayuda. Fueron horas de labor y dolor el dar a luz a esa criatura hermosa, tanto así que la salud de Liliana empezó a decaer día a día, y ella dejó de ser la misma. Los siguientes meses transcurrieron dentro de un ambiente de calma y alegría, mezclado con incertidumbre para Lord Frederick, ya que su felicidad no podía ser completa si tenía que ver cómo la belleza y juventud de su amada esposa se consumían rápidamente con el pasar de los días. En cambio, su hija crecía, y empezaba a dar sus primeros pasos. Liliana murió al cabo de un año, dejando huérfana a su pequeña Lily, y a Lord Frederick con un dolor profundo. A los 8 años Lily se había convertido en una niña hermosa, pero malcriada, y podría decirse que hasta malvada. Gozaba maltratando a las hijas de los sirvientes, atrapaba ratones para luego ahogarlos en un balde con agua y cazaba aves pequeñas para arrancarles las alas, mientras su mirada se tornaba en algo grotesco. Un día Lord Frederick la mandó a llamar para anunciarle que tendría que salir de viaje, puesto que iría a conocer a quién sería su nueva esposa. Esto a Lily no la complació en lo absoluto y solo respondió con una mueca, echando a correr. Su comportamiento seguía empeorando, permanecía horas encerrada en la habitación de su madre, cepillando su cabello frente a un gran espejo, con la mirada perdida en el vacío de su reflejo. Pasó un tiempo antes de que Lord Frederick regresara a su castillo. Al parar el carruaje en el que venía, bajó y se quedó parado con la mano extendida a la puerta del vehículo, tomando la mano de una hermosa mujer. Detrás de ella, un hombre apocado y aparentemente con retraso mental cargaba una caja de madera. Lord Frederick buscó a Lily entre el mar de gente que llegaba a recibirlos. Una de las sirvientas la traía de la mano, la pequeña llegó con la mirada baja y una de sus manos cerrada en un puño. Lord Frederick la llamó pero ella no respondió, haciendo que quisiera darle una reprimenda, pero la hermosa mujer a la que aún sostenía de la mano lo contuvo suavemente, al mismo tiempo que se inclinaba para saludar a la pequeña. Lily la observó desafiante, pero la mujer no dejó de sonreír y preguntó a la niña si podía mostrarle su mano. La mirada de Lily se tornó maliciosa, y abrió su puño para dejar ver el cuerpo de un ratón desollado y sin ojos. Sin perder la compostura, la bella dama le preguntó si no preferiría cambiarlo por lo que sostenía el hombre, hermano de Lady Claudia, así era como se llamaba la bella mujer. Esta tomó la caja en manos de su hermano y al abrirla apareció un cachorro. Se lo mostró a la niña. Ella dejó caer el ratón, sacó al cachorro, se dio media vuelta y se alejó saltando y cantando, dejando a Lady Claudia encubriendo el enojo que le provocó por haberla ignorado. Al día siguiente, se celebraba la boda entre su padre y Lady Claudia, pero Lily no salió de la habitación de su madre y lloró amargamente frente al espejo. Horas después los recién casados se encontraban dormidos. Lady Claudia empezó a sentir como algo goteaba en su cara. Se enderezó en la cama, pasó su mano por el rostro. Sangre. Era sangre de lo que se mancharon sus dedos. Miró hacia arriba y el cachorro que le había regalado a Lily prendía de la cabecera degollado. Pero ella no gritó, solo tomó lo que quedaba del animal y se dirigió a la habitación de la niña. Al entrar se sentó en la cama y despertó a la pequeña con un beso en la frente. Lily abrió los ojos, y entonces le dijo en voz muy baja: «Es mejor que no me tomes como a tu rival, pequeña, porque puede que pierdas la guerra». Con el pasar de los años Lily se convirtió en una adolescente bella e inteligente, mucho más que su difunta madre, pero con una personalidad cruel y sanguinaria. Su madrastra esperaba a su primer hijo, y Lord Frederick organizaba una gran fiesta para celebrar el cumpleaños de su hermosa primogénita. Por esta razón, Lady Claudia ofreció a Lily el vestido que ella usó cuando cumplió 16 como una muestra de tregua a su pequeña guerra. La joven aceptó el vestido y caminó hacia la habitación de su madre. Esa noche, Lily apareció en la fiesta ataviada con uno de los vestidos de su madre. Lady Claudia se enfureció mientras veía bailar a su hijastra, y su esposo estaba embelesado porque su hija le recordaba a Liliana. La mujer empezó a sentir contracciones, y horas después el bebé nació, muerto.
Lord Frederick quedó devastado, pero no se comparaba al dolor de la madre fallida, quien gritaba a todos que la dejaran en paz y llamaba a voces a su hermano. Lily contuvo una risa de victoria. Tras haber perdido su belleza, Lady Claudia se encerró en sí misma, hasta que un día dejó la habitación para vagar por los pasillos del castillo, y al dar con la habitación de Liliana, sintió como si una voz la instigara a entrar. Lo hizo, y caminó hasta quedar frente a un espejo inmenso con bordes dorados. Hipnotizada, se sentó en el banco junto a él y miró fijamente su reflejo. Ya no gozaba de juventud, empezó a llorar y gritar que todo era culpa de esa mocosa. Intentó destruir el amado espejo de Liliana, pero su reflejo la detuvo, y hablando como si tuviera vida, y haciéndola sentir que perdía la razón, le prometió devolverle su juventud y belleza siempre y cuando estuviera dispuesta a hacerle unos pequeños favores. Así fue como Lady Claudia había rejuvenecido ante la mirada llena de odio de Lily. Cegada por su sentimiento de triunfo, envió a Lily a un viaje con el pretexto de que necesitaba conocer el mundo. Pero le pidió a su hermano que la escoltara, y se asegurara de que sufriera un accidente en el camino. Mientras tanto, Lady Claudia se encargaría de vengarse de su amado esposo, quien siempre prefirió a Lily por sobre ella. La noticia de que Lily y su hermano habían desaparecido sin dejar rastros no tardó en llegar. Aunque esto destrozó aún más a Lord Frederick, la evidente muerte de su hermano no significó nada para Lady Claudia, y siguió envenenando a su esposo y llenándolo de dolor, decidida a hacer de él un despojo humano. En cuestión de noches Lord Frederick había perdido completamente su espíritu y vagaba por el castillo llorando y buscando desesperado a Lily, pero ella no contestaba su llamado. Todo sería distinto una noche de invierno, cuando el ambiente en el castillo era más tétrico que de costumbre. Lady Claudia paseaba por la habitación, que era de Liliana, llevando en brazos un pequeño bulto, tarareando una y otra vez la misma canción. De repente, se escucharon gritos a la entrada del castillo. Lady Claudia posó el bulto en la cama para asomarse por la ventana. Uno de los guardias había sido degollado y destrozado, mientras los demás huían despavoridos como si una jauría de lobos los atacara. Eran 7 hombres corpulentos, aullando de placer, desgarrando a los guardias uno a uno con sus propias manos y dientes. La sangre que brotaba de sus víctimas manchaba sus rostros y caía impúdica sobre la blanca nieve. Lady Claudia se aterrorizó y quiso correr a asegurar las puertas de la habitación, pero ya era demasiado tarde. Una figura se asomaba a la puerta sonriendo, tan maliciosamente como siempre. Era Lily. Lady Claudia se preguntaba cómo es que había sobrevivido. La niña se limitaba a sonreír. Uno de sus brazos escondía algo detrás de su espalda. Lady Claudia la miraba con horror y curiosidad. ¿Qué era lo que ocultaba? La cabeza de su hermano, que había cercenado y mutilado. Ahora sus ojos eran unas cuencas vacías, y su boca abierta no era más que un agujero sin dientes ni lengua, solo una masa de carne y sangre coagulada y maloliente. Lady Claudia gritó e intentó huir, pero Lily fue más rápida, lanzándole la cabeza de su hermano para hacerla tropezar y caer. Rió como una psicótica tomando a su madrastra por los cabellos, para obligarla a ver la orgía de sangre que practicaban los 7 hombres afuera. Cómo destrozaban los cuerpos de sus víctimas, y mascaban la carne cruda que arrancaban con sus dientes. Se escuchaba cómo crujía la carne entre sus mandíbulas. Un leve llanto captó la atención de Lily, y llenó de pánico a Lady Claudia. Soltó a su presa azotándola contra la pared, para dirigirse a la cama y destapar el pequeño bulto que tanto atesoraba. Con una sonrisa retorcida, lo recogió, y caminó al espejo extendiendo los brazos y mirándolo con recelo. Espejo, espejo sobre la pared. Veo que te has divertido en mi ausencia, dijo con reproche hacia su reflejo, pero poco duró su trance ya que un dolor agudo y punzante atravesó su espalda. Lady Claudia la había apuñalado justo en el centro del corazón, pero Lily sonrió y giró su cuerpo, mirando fijamente a la mujer, burlándose del acto desesperado por deshacerse de ella. El reflejo de Lily ardió en llamas azules, y empezó a cambiar frente a una atónita Lady Claudia. La forma que tomó fue la de un demonio de piel pálida, como la blanca nieve, de ojos negros, profundos, como la noche, una sonrisa retorcida y tan roja como la sangre fresca. Tiempo después se celebraba en el castillo la boda de Lily y un noble de tierras vecinas. El padre de Lily se había desvanecido, así como Lady Claudia, y todo empezaba a prosperar de nuevo en el castillo. Lily esperaba la llegada de su primer hijo y se le veía caminar feliz por los pasillos con algo entre sus manos, hasta que se detuvo en la que alguna vez fue la recámara de su madre, sellada años atrás. Quitó el seguro de las puertas y caminó hacia el espejo, diciendo:
Espejo, espejo sobre la pared, no te podrás quejar, ya tienes compañía, y pronto tendrás un heredero más que te alimentará. Dijo esto mirando directamente hacia el espejo, mostrando al demonio sonriendo complacido y, al fondo del reflejo, a los 7 hombres torturando a Lady Claudia y a Lord Frederick. Lily arrojó lo que tenía entre las manos hacia un rincón de la habitación y una pequeña criatura salió de entre las sombras para devorar el cuerpo de un ratón, ante la sonrisa malévola de la futura madre. Espero que le haya gustado la creepypasta, se despide Loquendo Nacho.